Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí presentar hoy en este segundo Congreso Internacional sobre Competencias Lingüística, Literaria y Digital al doctor Carlos Lomas, un lingüista, educador, escritor, admirador de la cultura de México, a quien de verdad estoy muy emocionada de poder presentarlo. Carlos Lomas García, de Gijón, España, en 1956, su fecha de nacimiento, su año de nacimiento, perdón. Es doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lenguas Castellana y Literatura en el Instituto número 1 de Educación Secundaria de Gijón. Fue asesor de formación del profesorado en el Centro del Profesorado de Gijón desde 1989 a 2010. Fue director de la revista Signos de 1990 a 1997 y en la actualidad es codirector de textos de didáctica de la lengua y la literatura. Como formador, ha intervenido en diversos congresos, cursos y jornadas en España, Portugal, Brasil, México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Perú, Uruguay, Puerto Rico, Chile, República Dominicana, El Salvador y Colombia. Sus ensayos e investigaciones se dirigen a indagar sobre las teorías y las prácticas de la educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria, sobre los lenguajes de los mensajes de la comunicación de masas, especialmente de la publicidad, y sus efectos en nuestras sociedades, sobre los vínculos entre diferencia sexual, construcción escolar y social, de las desigualdades de género, y sobre la memoria literaria de la escuela. Ha publicado diversos ensayos de naturaleza lingüística y pedagógica y es autor, entre otros libros, de El espectáculo del deseo, usos y formas de la persuasión publicitaria, Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, Érase una vez en la escuela, El otoño del patriarcado, Luces y sombras de la igualdad entre hombres y mujeres, El poder de las palabras y Las máscaras de la educación y el poder del lenguaje, de 2017. Este último en colaboración con Fabio Jurado y Amparo Tuzón. Ha colaborado también como autor, la edición de volúmenes colectivos como El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, publicado en Paidós en 1993, Textos literarios y contextos escolares, publicado en 2008, La educación lingüística entre la realidad del deseo y fundamentos para una enseñanza comunicativa del lenguaje. Me gustaría presumir además que hace unos meses me comuniqué con el doctor Lomas para pedirle que fuera parte del consejo de redacción de Redoma, la revista de la Unidad Académica de Letras, y el amable y generoso, como es, aceptó. Así que gracias y bienvenido, doctor, a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias por sus palabras. Buenas tardes en Zacatecas, en México y en el resto de los países latinoamericanos que probablemente están siguiendo esta transmisión en vivo, y buenas noches ya en España, ¿no? Gracias a la Universidad Autónoma de Zacatecas y en especial a Mónica Muñoz por brindarme la oportunidad de este encuentro, aunque sea virtual y en la distancia, y por tanto de volver a México, aunque sea en alma y no en cuerpo, y de compartir con ustedes algunas ideas, algunas inquietudes, algunas convicciones y algunas utopías en torno a la conveniencia de construir un mundo en el que la diferencia sexual entre mujeres y hombres no sea la coartada que algunos esgrimen para justificar lo injustificable, la desigualdad femenina y la dominación masculina. El objetivo de esta videoconferencia es reflexionar con ustedes sobre el estrecho vínculo que existe entre el ejercicio obsceno del poder y las múltiples violencias que conviven en nuestras sociedades y que vulneran los derechos humanos, entre otros el derecho a una vida digna. Entre el ejercicio obsceno del poder y la inequidad y las desigualdades que por razón de género, de clase social, de raza, de etnia, de orientación sexual, sufren tantas personas y siguen infectando las formas de vida de la mayoría de la humanidad. Y entre el ejercicio obsceno del poder y el significado y el sentido de una educación democrática y emancipadora en este contexto de violencias y de inequidades. Como comprobarán a continuación, mi enfoque es un enfoque centrado básicamente en una perspectiva de género, y por tanto haré un especial hincapié en las violencias y discriminaciones por razón de género o sexo. Pero esas discriminaciones no deben ocultar otras discriminaciones que tienen otros orígenes y que están atravesadas, por ejemplo, por la pertenencia a una u otra clase social, a una u otra raza,
a una u otra etnia o por tener una u otra orientación sexual. Por tanto, podríamos hablar no solamente de machismo o de violencia y machismo, sino también, por supuesto, de clasismo, de racismo, de etnocentrismo o de transfobia, por no hablar también de misoginia y de homofobia. La conferencia la organizaré en torno a 3 grandes bloques. Por una parte, me asomaré con ustedes a los conceptos esenciales de las teorías de género. Posteriormente haré una reflexión específica, porque es lo que me toca como hombre, sobre la masculinidad o las masculinidades, para concluir con algunas reflexiones sobre qué puede hacerse desde la educación para combatir la inequidad por razón de sexo o de género. Posteriormente a mis palabras, que espero que no sean especialmente aburridas y les interesen, pues se producirá un debate en el que las personas que me escuchan pueden intervenir con sus preocupaciones, con sus inquietudes, con sus discrepancias y bueno, espero que la sesión sea en ese sentido agradable. Y para hacerla, como les dije antes, un poco más ameno, voy a ayudarme de un PowerPoint que espero que haga más liviana la presentación de estos conceptos. Y me gustaría en ese sentido empezar por citar a una autora de obligada cita en el ámbito del feminismo contemporáneo y de los estudios de género, como Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escribió hace ya casi un siglo aquella célebre frase de que la mujer no nace mujer, sino que se hace mujer, aprende a ser mujer. Y con ello lo que hacía la filósofa francesa era subrayar algo tan obvio, aunque a veces se niegue, como que la condición femenina no es solo el efecto del azar biológico que hace a las mujeres nacer con un sexo femenino, sino también y sobre todo el efecto de un aprendizaje sociocultural que tiene lugar en la vida cotidiana, íntima y pública de las mujeres. Pues bien, y aunque no lo dijera entonces Simone de Beauvoir, algo semejante podemos decir con respecto a los hombres. Los hombres no solo nacemos hombres porque nacemos con un sexo biológico masculino, sino que sobre todo aprendemos a ser hombres de determinadas maneras y en determinados contextos. Y me interesa subrayar que mujeres y hombres somos diferentes porque a nuestros cuerpos de mujeres y de hombres se añaden las maneras culturales de ser mujeres y de ser hombres en cada sociedad y en cada época. Y ahí el vínculo entre diferencia sexual y desigualdad cultural es bastante evidente. Insistiré en esta idea, para hacer referencia, al hablar de las identidades femeninas y masculinas, que mujeres y hombres somos diferentes no solo porque tengamos un sexo inicial diferente o distinto, sino también porque aprendemos a ser hombres y mujeres de maneras no solo diferentes, sino a menudo o casi siempre desiguales. Quiero aclarar que voy a centrarme en la distinción hombre-mujer, pero esa distinción binaria no agota la diversidad sexual y de género en nuestras sociedades. Y podríamos hablar del transgénero, de los géneros tránsfugas, de los géneros prófugos, siguiendo a Butler, pero bueno, no quiero entrar en esos territorios, entre otras cosas por falta de tiempo, porque son territorios que de un tiempo a esta parte están minados de discrepancias dialécticas un tanto intensas, de las que yo no quiero participar, porque yo siempre he sido en este asunto, como en otros, partidario de sumar y de multiplicar antes que de restar y de dividir. Bien, ¿somos iguales los hombres y las mujeres? Hay mucha gente que afirma, especialmente en los países del entorno europeo o anglosajón, que la igualdad es ya un hecho, que está conseguida, que las mujeres no solamente son ya iguales a los hombres, sino que además incluso tienen privilegios simbólicos y materiales con respecto a los hombres. Bien, creo que el documento que voy a proponerles que vean, escuchen y lean aclara algunos conceptos. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta.
quizá esta ilustración humorística de un humorista español, Forges, tristemente fallecido, ilustre lo que quiero comentar. Tienen ahí, como ven, a un hombre que detrás de una computadora pregunta a una mujer así con aspecto cansado, un tanto despeinada, por su profesión. Y ella responde: limpiadora, cocinera, doncella, costurera, planchadora, niñera, maestra, telefonista, recepcionista, choferesa, psiquiatra, enfermera, puericultora, economista, matemática, intendente, sensual, geisa y amante. Y el hombre le dice: todo eso no cabe en la computadora. Y ella dice: pues ponga ama de casa, que es lo mismo. Esta es la realidad en la mayoría de los casos aún a estas alturas del siglo XXI. El hecho de que quizá algunas personas tengamos la fortuna de pertenecer a unas clases más acomodadas o menos vulnerables nos haga perder la perspectiva de que no hemos avanzado tanto en las últimas décadas con respecto a este asunto, sobre todo en determinados grupos sociales, en el mundo rural, en determinadas comunidades y desde luego en algunos países de forma especial. Por tanto, lo femenino y lo masculino son esencias o existencias. Existe una esencia de lo femenino que hace inevitable que las mujeres sean como sean y vivan como vivan. Y existe una esencia de lo masculino que hace inevitable que los hombres sean como sean y vivan como vivan. O somos existencias. Y en la medida en que somos existencias, estamos abiertos al cambio. Pues bien, no hay una manera única de ser mujer y de ser hombre. No hay una esencia femenina y una esencia masculina. De la misma manera que no es verdad que todas las mujeres sean iguales, ni es verdad que todos los hombres sean iguales. A menudo, especialmente en boca de mujeres, dicen: es que todos los hombres sois iguales. Bueno, yo entiendo esa reacción porque ciertamente hay unos prototipos, sobre ello entraremos, de masculinidad muy arraigados en la conducta masculina. Pero no es cierto, porque si fuera cierto, eso no invita a otra cosa que al desaliento y a la desesperanza. Los hombres y las mujeres no somos esencias sino existencias. No somos sexos biológicos que predeterminan hasta el final nuestra conducta, sino que somos existencias y por tanto nada está inscrito de manera inevitable en el código biológico de los sexos para que las mujeres estén condenadas a la subordinación y los hombres estemos condenados al ejercicio del poder y de la dominación. Y es que todos los hombres no son iguales. Miren, ser hombre significa cosas diferentes en diferentes hombres, a diferentes edades, en diferentes épocas y en diferentes sociedades. No es lo mismo ser un maestro en una comunidad indígena que ser un traficante de armas. No es lo mismo ser gitano en España que payo. No es lo mismo ser un hombre joven que ser un hombre anciano. No es lo mismo ser un hombre homosexual que ser un hombre heterosexual. No es lo mismo ser un hombre que pertenece a una clase social alta y elevada y absolutamente privilegiada que un hombre trabajador que tiene dificultades para dar de comer a su familia. Por tanto, no es cierto que todos los hombres sean iguales. Y lo mismo ocurre con las mujeres. Todas las mujeres no son iguales. Ser mujer significa cosas diferentes en diferentes mujeres, a diferentes edades, en diferentes épocas y en diferentes sociedades. Por eso todas las mujeres no son iguales. No es lo mismo ser una mujer indígena en el Estado de México o en el Valle del Cauca en Colombia, o ser una mujer migrante africana en España, que ser vicepresidenta del gobierno en el gobierno de España, o ser duquesa de Alba en el contexto de una jerarquía nobiliaria, ¿no? Por tanto, todos estos factores que tienen que ver con la clase social, con la raza, con la etnia, con la orientación sexual, atraviesan también, digamos, la discriminación por razón de sexo o género. Y hay que tenerlos en cuenta porque no es lo biológico lo que determina la desigualdad entre mujeres y hombres, sino factores de tipo social, racial, étnico y sin duda sexual también. Por tanto, aquí el problema que hay no es la diferencia, sino la desigualdad. Fíjense que lo que se opone a igualdad no es diferencia, sino desigualdad. Yo coordiné un libro hace años que se titulaba Entre interrogantes. Me gusta titular mis libros en interrogantes quizá porque tengo escasas convicciones o certezas con respecto a estas cosas, que se titula Iguales o diferentes. Y la respuesta del libro era que somos iguales y somos diferentes. O mejor dicho, que tenemos derecho a la igualdad y tenemos derecho a la diferencia.
Pero tenemos derecho a la igualdad, o si me permiten ser más preciso, la equidad, desde la diferencia de lo que somos. La igualdad no significa renunciar a la diferencia que nos constituye, pero sí combatir la desigualdad. Porque claro, si creemos que lo que equivale a igualdad o lo que se opone a diferencia es igualdad, pues siempre tenemos que formularnos la pregunta ¿iguales a quién? Y ahí siempre el modelo símbolo de referencia y de prestigio es el masculino. Por tanto, es tarea de las mujeres en su afán por la equidad, ser iguales a los hombres, ser como los hombres, hacer las cosas que hacen los hombres como las hacen los hombres. Yo creo que esa pelea no merece la pena. Las mujeres tienen que afirmarse como tales desde el ejercicio del derecho a la equidad y desde la vindicación de su diferencia. El problema que hay, insisto, es cuando se parte de la diferencia sexual entre mujeres y hombres, de la diferencia biológica entre mujeres y hombres, para intentar justificar en el contexto de una sociedad patriarcal la desigualdad entre mujeres y hombres, con su secuela más nefasta, que son las múltiples violencias machistas, simbólicas y materiales, psicológicas y físicas, a las que aludiré a continuación. Violencias como esta, que tiene una imagen fotográfica de una fotógrafa bostoniana, Ruth Orkin, que en el año 1962 capta esta imagen en las calles de Florencia, en Italia, donde se ve a una mujer que va paseando sola por la calle y a una serie de hombres que la miran, que la dicen cosas, que le interpelan con la mirada, en lo que sin duda es un acoso visual y verbal absolutamente injustificable y que hasta hoy está naturalizado como natural, incluso con el pretexto de que eso a las mujeres les gusta, ¿no? Bien, ante esto, ¿qué cabe hacer? Pues campañas como este, miren. Bueno, estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Boludo, mira qué es eso. ¿No te das cuenta que le asustaste a la chica? Este shortcito que se puso, me gusta. Si no, se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mira cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se lo pone el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará. Qué violento lo que están haciendo, eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir? ¿No? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te podés controlar? No te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. Y de la violencia verbal, a la que alude este anuncio publicitario, de una campaña argentina contra el acoso verbal en las calles, pues las múltiples violencias simbólicas y materiales que sufren las mujeres en tantos y tantos lugares del mundo. Aquí podríamos incluso utilizar el famoso eslogan evangélico, ¿no? De que quien esté libre que tire la primera piedra. No hay sociedad humana que esté libre del pecado de la violencia contra las mujeres. Es verdad que eso admite una gradación y que hay lugares donde la situación de las mujeres es menos, en fin, vejatoria o menos grave que en otras, ¿no? Pero nadie está libre del pecado de la violencia contra las mujeres. El caso del burka, la ocultación del cuerpo de la mujer, la ocultación de la mujer como tal, como ser humano, que tiene derecho a manifestarse en su aspecto físico, en el uso de la palabra, en sus decisiones en la vida, pues la violencia verbal, los insultos, los gritos, las amenazas, la violencia física contra las mujeres y los tremendos feminicidios, encubiertos a menudo
con los mitos del amor romántico o con la estrategia del crimen pasional, ¿no? Los feminicidios encubiertos por sensaciones como el de la pertenencia de la mujer, como parte de las propiedades del hombre. La maté porque era mía, la maté porque la amaba. Todos estos estereotipos obscenos con los que se intenta justificar lo injustificable, que es la violencia machista contra las mujeres, en el contexto de las relaciones interpersonales de pareja y en otros contextos, las violencias múltiples que se producen en tantos y tantos lugares del mundo sin que haya mediado ningún tipo de vínculo sentimental o amoroso con anterioridad. Y sino que se lo preguntan a las mujeres de Ciudad Juárez, que siguen buscando a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres desaparecidas. Y no son en Ciudad Juárez. Y por tanto lo que los hombres tenemos que preguntarnos es si nos imaginamos qué siente una mujer cuando es golpeada, violada, amenazada. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos que ya son mayores de edad, pero que tuvieron una etapa de adolescencia y de primera juventud en los que salían por las noches. Y mi inquietud cuando regresaban en la noche o se tardaban un poquito, no era la inquietud que hubiera tenido si hubiera tenido 2 hijas. Pregúntense por qué. Yo creo que solo esto, o el hecho de que los hombres puedan tener una cierta garantía de que pasear por las calles a determinadas horas no les comporta un riesgo añadido, mientras que el hecho de ser mujer casi garantiza lamentablemente que ese riesgo se confirma, pues demuestra que las cosas están cambiando en muchos aspectos a un ritmo mayor de lo que imaginábamos, lo cual no es sino motivo de alegría, pero desde luego siguen siendo muy lentas y aún queda mucho por hacer. La gran utopía de la humanidad es la utopía de la igualdad entre mujeres y hombres. Bien, entremos ya tras esta breve incursión por los conceptos esenciales de la teoría feminista, de la teoría de género, de los estudios de género, en la reflexión a la que les invite en torno a la masculinidad. El feminismo y la teoría de género, a lo largo de las últimas décadas, ha impulsado una reflexión académica y política de un enorme valor y de una enorme intensidad y brillantez intelectual en torno a la condición femenina. Sin embargo, lo masculino ha permanecido oculto, ¿no? Solo en su condición de victimaria parecía, pero no había una reflexión específica sobre la identidad masculina, ¿no? Solo de un tiempo a esta parte, a partir básicamente de finales de los años 90, con los estudios de Robert Connell, que por cierto publicó el programa de estudios de género de la UNAM en México, y de toda una serie de trabajos posteriores realizados por mujeres y hombres en torno a las masculinidades a lo largo de este siglo, pues empezamos a tener un poquito de luz sobre eso que entendemos como masculinidad o masculinidades. Y lo primero que convendría quizá es hacerse unas preguntas, ¿no? ¿Qué es ser un hombre? ¿En qué consiste comportarse como un hombre? ¿Solo hay una manera de ser hombres? O dicho de otra manera, ser hombre es ser todo lo contrario a una mujer. Es decir, lo que nos define no es lo que somos, sino lo que no queremos ser. Aquello de lo que huimos. No nos afirmamos como hombres como tales, sino que nos afirmamos como algo que se opone a lo femenino, lo cual muestra una cierta debilidad identitaria. Otros interrogantes. ¿Cómo se llega a ser eso que se denomina un hombre de verdad? ¿Qué es un hombre de verdad? ¿Solo se es un hombre de verdad cuando uno es heterosexual de los pies a la cabeza? Y por tanto es menos hombre, un hombre homosexual. Y finalmente, fíjense qué pregunta tan provocativa. ¿Benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad? Es decir, ¿benefician a los hombres las formas violentas, misóginas, homófobas de la masculinidad? Obviamente, el cuerpo nos pide una respuesta positiva, claro que sí. Durante siglos el patriarcado ha otorgado todo tipo de beneficios simbólicos y materiales a los hombres por el solo hecho de ser hombres, en diverso grado. Pero así es. Sí, pero habría que poner una conjunción adversativa, pero de la misma manera que benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad porque les permite disfrutar de una serie de privilegios a costa casi siempre de las mujeres, también hay que afirmar, si quieren con la letra pequeña, que la masculinidad tradicional perjudica a los hombres. Entraremos en ello en breve. Me gustaría compartir con ustedes ahora una cita del sociólogo francés Pierre Bourdieu, quien en un libro titulado La dominación masculina dice lo siguiente, y lo dice casi como respuesta a lo que es el eje temático
de este encuentro que han organizado durante esta semana en Zacatecas. Dice, como a Prometeo, a los hombres se les ha atribuido la facultad simbólica de robar el fuego a los dioses. El guerrero que vence al enemigo, el don Juan que seduce a las mujeres, el científico que doblega la naturaleza, el técnico que la remodela o el homus económico, que calcula cuándo ama y cuándo invierte. Todos los arquetipos viriles, es decir, todos los estereotipos de hombre, suelen hacer hincapié, suelen poner el acento en manifestaciones de un poder humano sobre algo. Y yo añadiría sobre alguien. Fíjense en esta imagen publicitaria de una conocida marca de ropa. Fíjense en la escena de una ambigüedad semántica indudable, donde una de las lecturas posibles es la de presentar una escena en la que parece anunciarse una violación en grupo. Este tipo de escenas están absolutamente naturalizadas. Nos hacen gracia, no les otorgamos ninguna importancia y constituyen toda una educación sentimental de los hombres, orientada a perpetuar hasta el infinito el arquetipo tradicional de la masculinidad, esa masculinidad violenta, misógina y machista que permite el uso y abuso del cuerpo de la mujer en este caso y por tanto el menosprecio de la condición femenina para afirmar la propia virilidad, ¿no? Es la afirmación de lo masculino siempre contra los derechos de las mujeres. Breves ideas sobre la identidad masculina, a partir de la teoría de género y de los estudios sobre las masculinidades de orientación feminista. Primera idea, a la que ya aludí al comienzo de mis palabras. No hay una masculinidad única. No hay una sola manera de ser hombres, sino diferentes maneras de ser hombres en nuestras sociedades. Aunque hay que reconocer que, lamentablemente, la hegemonía de la masculinidad violenta y patriarcal es aún hoy, a estas alturas del siglo XXI, evidente. Evidente. Es decir, la afirmación categórica de la diversidad de las masculinidades, de las maneras de ser hombres, no se contradice con el reconocimiento desde la tristeza y desde la rabia de que aún hoy, en la inmensa mayoría de los contextos, la hegemonía de la masculinidad violenta y patriarcal, de la masculinidad tradicional, de la masculinidad machista, si quieren, es más que evidente en nuestras sociedades. Segunda idea sobre la identidad masculina. Esa versión dominante de la identidad masculina, a la que acabo de aludir, es decir, esa masculinidad violenta, misógina, patriarcal, a la que todos ponemos nombre y apellidos, y todos y todas conocemos a hombres que representan en la esfera de lo privado y de lo público esa conducta, no es sin embargo una esencia inmutable e inevitable de los hombres, sino que no es sino una ideología de poder y de opresión, así como de violencia contra las mujeres. Y subrayo, una ideología de poder y de violencia contra las mujeres, pero también contra esos otros hombres que no se adecúan a esa versión dominante de la masculinidad, por su convicción moral y ética, por su identidad homosexual, por su debilidad física, por lo que sea. Y esa ideología de poder y de violencia contra las mujeres y contra algunos hombres, de esa versión dominante de la masculinidad, lo único que intenta es justificar tanto la dominación masculina contra las mujeres y contra otros hombres que tienen un menor poder, como el disfrute de los beneficios simbólicos y materiales de la cultura del patriarcado. Porque evidentemente la cultura del patriarcado otorga beneficios simbólicos y materiales a los hombres por el solo hecho de nacer hombres. Les exime de unas tareas, por ejemplo, y les otorga una serie de privilegios, por ejemplo, el disfrute del tiempo, la abstención de la crianza, el ejercicio de la paternidad de forma distanciada, una libertad absoluta frente a la cárcel de las mujeres, etcétera, etcétera. Y finalmente, y esto me importa subrayarlo, la identidad masculina en todas sus versiones, es decir, desde la versión más, si quieren, violenta y misógina, desde la versión más deleznable hasta la versión, digamos, más amable, aquel hombre, pues, que es un hombre de buena fe, que es un hombre pacífico, que es un hombre solidario, que es un hombre respetuoso, que es un hombre que se implica en la crianza de los hijos, que vive su paternidad de una manera responsable, que se corresponsabilice de las tareas domésticas. Bueno, pues todas esas versiones se aprenden y por tanto se pueden cambiar. Nada está inscrito de manera inevitable en el código biológico del sexo masculino. El hecho de nacer hombre no significa que tengas que ser
un maltratador, un acosador, un machista, un violador. Las identidades masculinas y femeninas están social e históricamente construidas y por tanto son deudoras o están sujetas a las injusticias de la cultura del patriarcado, pero también están abiertas a las utopías del cambio y de la igualdad. Y ahí la educación, como diré más adelante, tiene una tarea importantísima que hacer. Uno de los enunciados a los que yo les invitaba de manera indagatoria, es decir, uno de los interrogantes que antes formulé y enuncié en una diapositiva anterior, decía: ¿benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad? Y en un primer momento ya les adelanté, claro que sí, pero también los perjudican. Veamos por qué. La masculinidad tiene costes para los hombres. Es tremendo que los hombres, cuando hablamos de estos asuntos, siempre utilicemos léxico y metáforas del mundo de la economía, como si esto fuera una inversión en la que hay que calcular costes y, por tanto, beneficios y perjuicios. Pero es evidente que la masculinidad tradicional tiene costes para los hombres. Por ejemplo, costes penitenciarios. Más del 90% de la población encarcelada en España, me temo que en México es un dato parecido, son hombres. Si la mitad de la humanidad son mujeres, ¿por qué la mitad de las personas que están en las cárceles no son mujeres? Pues habría que ver qué es lo que anima a los hombres a tener conductas delictivas, conductas violentas, conductas de vulneración de la ley y del orden, que hace que acaben con sus huesos en las cárceles, en mucha menor medida que las mujeres. Tiene costes sanitarios. La esperanza de vida es casi siempre menor en los hombres que en las mujeres. Y no por razones biológicas, porque si se afirma categóricamente que las mujeres son el sexo débil, ¿cómo es que viven más años? Sino que esa esperanza de vida menor en los hombres que en las mujeres tiene que ver con hábitos ligados a la masculinidad. Por ejemplo, el alcoholismo, el consumo de drogas, la conducción temeraria, el desarreglo del cuerpo, la falta de prevención sanitaria. Un hombre de verdad no va al médico, un hombre de verdad no tiene conductas de prevención de la salud. Un hombre de verdad no admite una exploración para averiguar si tiene cáncer de próstata o no, por razones evidentes. Bueno, pues todo esto son costes sanitarios que derivan en muertes de hombres que podrían haberse evitado de manera temprana si sus hábitos, sus conductas y sus prejuicios no estuvieran ligados a la masculinidad tradicional. También costes educativos. Miren, hoy el fracaso escolar en la inmensa mayoría de los países es mayor entre los chicos que entre las chicas, entre los chavos que entre las chavas. Y la explicación no tiene que ver con razones estrictamente psicológicas, la más tardía evolución hacia la madurez de los chicos con respecto a las chicas, no. Tiene que ver con otras cosas. Hoy, en el orden escolar, el fracaso es casi siempre masculino. Hoy, el rezago escolar es casi siempre masculino, o es mayoritariamente masculino. Y evidentemente, aquí hay un factor de clase social, un factor de raza y de etnia, pero también hay un factor de género. Porque el abandono escolar y las agresiones en los centros educativos suelen estar protagonizados casi siempre por los chicos. ¿Y por qué? Pues miren, porque en mi opinión el modelo dominante de masculinidad sigue inspirando las conductas de demasiados chicos. Chicos que quieren ser sicarios, chicos que quieren ser narcos, chicos que quieren ser futbolistas que ganen muchísima plata, chicos que quieren ser como esos actores de Hollywood que se pasan matando gente en las películas por docenas, ¿no? Y ese modelo dominante de masculinidad, una masculinidad violenta, agresiva, casi depredadora, sigue inspirando, como les digo, las conductas de demasiados chicos, especialmente en la adolescencia y en la juventud, que ven en el ejercicio violento del poder y en la oposición a lo que la escuela les ofrece una manera de afirmarse como hombres frente a lo que consideran el orden femenino de la escuela. La escuela, consideran, de manera quizá implícita, está sujeta al vasallaje de un orden femenino protagonizado por las maestras y por esos maestros que se someten a la voluntad femenina. Los valores de la escuela, al menos en teoría, son los valores del cuidado, de la cooperación, del esfuerzo, de la solidaridad, de la paz, de la equidad. Esos valores no cotizan en el mercado masculino. Se consideran valores propios de las mujeres o de hombres afeminados. Y eso es lo que hace que lo que les ofrece la escuela les parezca poco interesante, ¿no? Y busquen la salida fácil de otras, en fin, salidas que con frecuencia les llevan a las cárceles. Miren, este es un dato
del fracaso escolar de los chicos en España. No, quizá no lo vean con mucha claridad, pero fíjense cómo del eje central salen una serie de nombres donde aparece pues, Baleares, Asturias, Cataluña, Galicia, Madrid, que son las comunidades autónomas de España que equivaldrían a los estados mexicanos. Y de cada una de esas comunidades autónomas españolas, o si se quieren, de cada uno de esos estados, hay, y lo ven diferenciado por el color, dos barras, una siempre más alta, a veces el doble de alta que la otra. Pues la barra más alta es la de los chicos. Y ahí está marcando el porcentaje de rezago escolar o de fracaso escolar o de abandono escolar de los chicos con respecto a las chicas. Otra cosa es que conforme avance la escolaridad, el techo de cristal que sufren tantas jóvenes hace que su éxito académico no se traduzca en oportunidades de trabajo, en mejores salarios, etcétera, etcétera. Este es otro tema. Desde el punto de vista estrictamente académico, hoy el éxito escolar se conjuga mayoritariamente en femenino y los chicos fracasan en la escuela. Y ese fracaso no tiene que ver con capacidades cognitivas, sino con factores sociales y de género asociados al patrón arquetípico de la masculinidad dominante. Bien, para insistir en esta idea del cruce entre lo social y el género, voy a compartir con ustedes un fragmento de un magnífico texto de Eduardo Galeano, donde ven ustedes la relación entre clase social, género e inequidad. Y alude Galeano a una maestra que pregunta a sus niñas y a sus niños qué quieren ser cuando sean mayores, y verán cómo niños y niñas coinciden en algunas expectativas, pero también difieren en algunas expectativas. Leo con ustedes. Si la maestra les pregunta qué quieren ser cuando sean grandes, ellas callan. Y después, hablando bajito, confiesan ser más blanca, cantar en la tele, dormir hasta el mediodía, casarme con uno que no me pegue, irme lejos y que nunca me encuentre. Esas son las tristes expectativas de las niñas. Y ellos dicen, y los niños dicen, que desean ser más blancos, campeón mundial de fútbol, ser el hombre araña y caminar por las paredes, asaltar un banco y no trabajar más, comprarme un restaurante y comer siempre, irme lejos y que nunca me encuentre. Y lo que más preguntan a la maestra, a las niñas y los niños es ¿cuándo viene el almuerzo? Creo que es un texto de una belleza y de una contundencia innegable, donde se ve que las expectativas de unos y de otras difieren por razón de género, pero comparten el triste privilegio de la desigualdad y de la miseria. Sigamos con los costes de la masculinidad tradicional. Costes asociados a la violencia. La violencia física es casi siempre masculina, tanto a la hora de ejercerla como de sufrirla. La tragedia de los feminicidios no debe ocultar que en términos estadísticos, la mayor parte de las víctimas de los hombres son otros hombres. En las guerras, las peleas, en el tráfico de drogas, en las violaciones, etcétera, etcétera. Costes asociados a conductas de riesgo, a los que antes aludí cuando me refería a la menor expectativa de vida de los hombres que de las mujeres. Desde la conducción temeraria al consumo de alcohol y de otras drogas. Que aunque las mujeres se hayan sumado también a este tipo de prácticas indeseables, siguen siendo hoy mayoritariamente masculinas. Costes asociados a una sexualidad insatisfactoria, basada en la cantidad y en la comparación, o si quieren, en la frecuencia del coito y en el tamaño del pene, y no en el libre encuentro y en la comunicación. Costes asociados a la ocultación de los sentimientos y de los afectos. Una ocultación que conduce a muchos hombres a múltiples relaciones afectivas insatisfactorias, a vivir su paternidad de manera distanciada cuando no ausente, y con frecuencia, y lo saben bien las mujeres que te están escuchando, al analfabetismo emocional. Y desde luego los costes asociados a los mandatos tradicionales de la masculinidad, a los que aludía antes Pierre Bourdieu en la cita que leímos juntos y juntas hace unos minutos. La obsesión por el liderazgo, por el éxito profesional y económico, la voluntad de competencia a cualquier precio, el individualismo indómito, el espíritu bélico, que también representa por lo demás el deporte profesional, todo eso tiene unos costes evidentes porque no todos los hombres pueden ser líderes, porque no todos los hombres van a tener éxito profesional y económico, porque no todos los hombres están capacitados para la competencia, etcétera, etcétera. Bien,
Aquí tienen un ejemplo bastante reciente, pues, de la concepción tradicional de la masculinidad, ¿no? Un cantante, en fin, colombiano, que aparte de estúpido y pendejo es uribista, lo cual ya riza el rizo del despropósito, pues promueve uno de sus discos, pues, con esta imagen, ¿no? Este es el, digamos, el imaginario simbólico de la masculinidad tradicional por excelencia, ¿eh? Sin embargo, empieza a haber otras masculinidades que emergen, que ejercen su derecho a estar y a ser visibles y que muestran que otra masculinidad es posible y deseable. Veamos este anuncio. A los hombres siempre nos han dicho cómo tenemos que ser. Hay que ser muy hombre, dicen. Y es verdad, hay que ser muy hombre para admitir que tienes miedo. Para nadar a contracorriente. Para tener a tu familia por delante de cualquier título. Hay que ser muy hombre para dar visibilidad a los que no la tienen. Para cambiar sin dejar de ser tú mismo. Hay que ser muy hombre para ser una reina. Hay que ser muy hombre para ser tú. Gillette, lo mejor para el hombre. Es un anuncio de maquinitas de afeitar para los hombres. Sería impensable que hace 20 años el tratamiento publicitario de este tipo de productos fuera este. Algo está cambiando para que la publicidad empiece a actuar como espejo de otros modelos de masculinidad, incluso en productos tan arquetípicamente masculinos como los útiles de afeitado. Bien, concluimos así esta reflexión sobre el segundo de los bloques de mi exposición. Si el primero hacía referencia a los conceptos esenciales de las teorías de género y de los estudios feministas sobre la condición masculina y femenina y sobre la construcción sociocultural de la masculinidad y de la feminidad, y si en el segundo bloque hemos hecho algunas referencias a la masculinidad, o quizá mejor, a las masculinidades, vamos a entrar ahora en el tercero y último de los bloques e ir así concluyendo esta plática, que hace referencia a la educación. Pues bien, es importante impulsar la coeducación sentimental en los chicos. Es importante, por tanto, impulsar una educación para la equidad entre niños y niñas, entre chavos y chavas, entre mujeres y hombres. Y para ello nada mejor que educar a los chicos en la ética del cuidado, en la expresión de los sentimientos y de los afectos, en otras maneras de amar, en el aprecio de los saberes del conocimiento escolar y en la oposición a cualquier tipo de violencia, sea simbólica o física, si es que deseamos construir un camino y una escuela comprometidos con la equidad entre mujeres y hombres. Y esto nos invita a reformular de una manera radical los currículos. Los currículos, la inmensa mayoría de los países, no son sino espacios donde se hace ciencia aplicada. Las clases de lenguaje son espacio donde se difunden las aportaciones de la gramática y de la lingüística. Las clases de literatura es un espacio donde se difunden los conocimientos de la historia de la literatura. La clase de matemáticas es un espacio donde se difunden los conceptos y las ciencias esenciales de la ciencia matemática. Y así sucesivamente. Y eso construye unos nichos de saber, unas enseñanzas marcadas por fronteras disciplinares, cuya utilidad social y cuyo sentido académico yo pongo en tela de juicio. Y por ello habría que empezar a desterrar esta obsesión por los currículos enciclopédicos que nadie cumple, aunque quedan muy bien en el papel y en los libros de texto, empezar a plantear un tratamiento mucho más integrado, mucho más globalizado, mucho más transversal de los saberes escolares, en los que uno de los ejes inspiradores de esos saberes sea precisamente esta perspectiva de fomentar la equidad. Miren, la educación es política. No lo dijo Carlos Marx, no lo dijo Pierre Bourdieu o Passerón, no lo dijo Paulo Freire, aunque todos lo dijeran en su día, lo dijo Aristóteles, siglos antes del nacimiento de Cristo. Afirmar que la educación es política no es afirmar que la educación deba ser doctrinaria ni partidista, ni mucho menos un espacio de propaganda. Pero la educación es política en el sentido de que no solo enseñamos saberes neutrales, conocimientos asépticos, ¿no? Enseñamos formas de vida, maneras de entender las cosas, versiones y visiones de la realidad, formas de entendernos como hombres y como mujeres, formas de estar en la sociedad en la que vivimos. Y ante esto la educación no puede ser neutral,
Nunca lo es. Incluso la que se define como neutral es política, porque ha hecho una opción de una falsa neutralidad. Por tanto, yo defiendo una educación democrática y emancipadora comprometida con los valores de la equidad, de la paz, de la justicia, de la convivencia democrática, donde intentemos, en la medida de lo posible, difundir estos valores entre nuestros estudiantes. La educación no tiene todo el poder, pero tiene un cierto poder. Y en la medida en que las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes permanecen escolarizados en el salón de clases durante tantas horas, tantos días, tantas semanas y tantos años, algo podremos hacer de manera persistente y si trabajamos de manera coordinada para fomentar este tipo de valores éticos sobre la equidad, sobre la paz, sobre la justicia, sobre la honradez, sobre la cooperación, sobre la solidaridad, sobre la defensa de la naturaleza, sobre el derecho de las lenguas a estar y existir en el mundo, sobre los derechos de los pueblos indígenas, en fin. Y ahí es donde yo creo que la educación tiene una importante tarea en esta labor de coeducación sentimental, especialmente los chicos que son los más reacios a aceptar este tipo de mensajes, por lo que les decía, porque sus referentes simbólicos son los de una masculinidad violenta, misógina, homófoba y patriarcal que menosprecia esos valores a los que acabo de aludir, que defiende, por el contrario, frente a la paz, la guerra, frente a la negociación de los conflictos, las soluciones bélicas y violentas, frente a la cooperación y la solidaridad, el enriquecimiento privado, el sálvese quien pueda, el entender el mundo como una jungla, donde solo los más fuertes, que siempre son hombres, salen adelante y los más débiles están condenados a perder y a fracasar. Y permítanme leer con ustedes unas palabras de una pedagoga cristiana de la equidad, como Gabriela Mistral, que defendía siempre que hay que enseñar siempre, en el patio de la escuela y en la calle, así como por supuesto en el salón de clase, ¿no? Y hay que enseñar con la actitud, con el gesto y con la palabra. Como decía Gabriela Mistral, si no realizamos la igualdad y la cultura dentro de la escuela, ¿dónde podrán exigirse estas cosas? Bien, veamos un ejemplo. Vamos a asistir a una conversación entre una madre y su hijo, que se llama David. Vamos a ver qué tipo de cosas les dice cuando el niño tiene apenas unos meses, para ver por dónde debe ir la educación de los chicos, aunque en esta ocasión no sea una educación escolar, una educación en las instituciones escolares, en las escuelas, sino la educación de una madre hacia su hijo. Y veamos la escena final en la que aparece el padre también desarrollando determinadas tareas. Sé que ahora no lo entiendes, pero abre bien tus orejitas. Si te vienen con que las niñas juegan a las cocinitas y los niños al fútbol, tú ni caso. Milongas. Valemos exactamente lo mismo que cualquier hombre o mujer de este planeta. Lo mismito. Si no, piensa en tu abuela. A ver quién es el guapo que le dice que se merece un trato distinto después de haber trabajado como una jabata toda su vida. No le tenemos que demostrar nada a nadie. Así que ya sabes, la cabecita bien alta y a defender esto toda la vida. Fíjense en algunas cosas con respecto a este comercial, ¿no? En primer lugar, el referente simbólico de prestigio es la abuela, no es masculino. La madre habla a su hijo invitándola a que tome ejemplo de su abuela. En segundo lugar, a la vez que esta madre conversa con su hijo de la manera en que lo hace, vemos en la parte final del documental cómo el padre está trapeando el suelo, está por tanto haciéndose cargo de la limpieza del hogar y de las tareas domésticas. Solo una objeción, aunque se puede entender evidentemente el contexto del texto publicitario. Todo comienza en casa, dice el comercial. Esto es un poco tramposo, porque es verdad que los niños y las niñas que tengan una madre y un padre como estos tienen las cosas más fáciles. Seguramente van a adquirir desde el ejemplo de sus progenitores los valores de la equidad y del respeto entre mujeres y hombres. Pero claro, las sociedades tal y como están construidas en la cultura del patriarcado
no garantizan que las familias sean de este tipo, sino más bien de otras maneras. Por tanto, no podemos dejar solo la educación familiar, la educación para la equidad entre niños y niñas. Este es un discurso conservador muy arraigado. Ese discurso que habla siempre de la maldad del mundo feminista y de las teorías de género, siempre dice que estos temas no deben entrar en la escuela porque se hace propaganda y que por tanto eso debe quedar relegado al ámbito del hogar y por tanto al ámbito de la educación familiar. Yo estaría de acuerdo si todos los padres y todas las madres fueran como este padre y esta madre. Pero sabemos que para la inmensa mayoría de los niños y niñas que acuden a nuestras escuelas, sus papás y sus mamás no son así. A veces no hay ni papá. Y por tanto la escuela, en una sociedad democrática, tiene que tener encomendada la tarea de educar para la equidad, de difundir los valores del respeto, del cuidado, de la igualdad, de la cooperación, del derecho de las mujeres a tener un horizonte de expectativas tan abierto como el que tienen los hombres. Y no podemos delegar tan solo en las familias esa función. Y una última observación con respecto al anuncio. Al igual que les dije con respecto al anuncio de maquinillas de afeitar, algo está cambiando en la sociedad en la que vivimos cuando los productos de limpieza enuncian anuncios como este. Yo llevo algunas décadas estudiando el discurso publicitario, tengo algunos libros y artículos sobre esta temática, y si uno hace un análisis comparado entre la publicidad de hace 20 o 30 años y la de hoy, al menos en España es radicalmente diferente. No digo que sea perfecta, pero es radicalmente diferente. Hasta hace 20 o 30 años, la protagonista de los anuncios de limpieza era siempre una mujer que casi siempre solo trabajaba en el hogar y cuya única obsesión en la vida era lavar más blanco que la vecina de al lado. Y ahora, por el contrario, vemos, como en algunos anuncios de este tipo, el hombre está desarrollando tareas domésticas mientras la madre habla con sus hijos. ¿Esto es porque el mundo publicitario está comprometido con los valores del feminismo y de la igualdad entre mujeres y hombres? No, esto es porque han detectado que las relaciones de pareja empiezan a cambiar algunas pautas de conducta y que quizá haya que dirigirse a este segmento de mujeres y hombres y de familias que colaboran en el hogar y que se corresponsabilizan de las tareas domésticas y familiares con la mayor equidad e igualdad posible. Por eso es urgente el cambio de los hombres. Como dice Ángel Scalabí, la evolución del varón, si quieren la evolución del hombre, es crucial para la transformación de la sociedad. Porque si el sujeto del patriarcado, el hombre y sobre todo su construcción tradicional de la masculinidad no cambia, no varía, entonces no cambia casi nada. Entonces tendríamos únicamente que dar clase a las mujeres de autodefensa personal o construir recintos incontaminados de mujeres amurallados y protegidos de la violencia masculina. Pero como eso no es posible, pues es evidente que hay que trabajar de manera prioritaria e intensa, aunque sea muy ingrato, con el cambio de los hombres. Ahí tenemos una ilustración que a mí me encanta de la humorista argentina Maitena, en el que dos mujeres hablan y una le dice a la otra: las mujeres somos más expresivas, más comunicativas, más fáciles, ¿viste? En cambio con los hombres nunca sabes. Vos, por ejemplo, ¿cómo te das cuenta cuando un tipo es feliz? Y ella responde: cuando grita gol. Este chiste me hace pensar que en un libro que yo coordiné, libro colectivo, que titulé Los chicos también lloran. Porque es una frase muy conocida aquella de que los hombres no lloran. Cuando un niño llora porque se ha caído, porque tiene hambre, es frecuente que el abuelo o la abuela o alguien le diga: no llores, los hombres no lloran, o los niños no lloran. Y claro que los hombres lloran, aunque sea cuando pierde su equipo de fútbol. Bien, quiero ir ya concluyendo, subrayando que otra masculinidad es posible y deseable. Es muy difícil. Los cambios en los hombres son más lentos y difíciles que los cambios en las mujeres. ¿Por qué? Porque mientras las mujeres tienen la sensación que en el camino hacia la igualdad tienen muchos derechos que les han arrebatado y que pueden recuperar, los hombres tienen la sensación de que van a perder derechos. Los hombres no vamos a perder derechos, vamos a perder privilegios. Y vamos a ganar a cambio la oportunidad de construirnos como hombres de unas maneras que nos han sido impedidas por la cultura del patriarcado y que nos pueden hacer
más felices con nosotros y con las personas a las que queremos. Por eso, ayudar a los hombres a despojarse del lastre, de la hipoteca, de tantos siglos de masculinidad opresiva, y ayudar a los hombres a que encuentren otras maneras de estar en el mundo como hombres. Insisto, como hombres. Que les alejen del ejercicio obsceno del poder y de la violencia y les acerquen al mundo de los afectos y de las emociones y a la ética del cuidado entre las personas, es quizá hoy la tarea escolar y política más importante de nuestras sociedades. Más que un cambio de modelo económico, más que un cambio de tipo político. Es este tipo de cambios, que también son políticos porque lo personal es político. El cambio personal de los hombres es quizá la transformación política más ambiciosa, difícil y utópica en el mundo en el que vivimos. Pues bien, quienes tengan el valor de intentar ser de otras maneras como hombres, debemos saber que hemos estado encerrados desde la más tierna infancia en una jaula. Y deben saber que en esa tarea liberadora, saliendo de la jaula de la masculinidad tradicional, como señala la socióloga mexicana Lucero Jiménez Guzmán, los hombres tendremos que despojarnos de muchos de los mandatos del patriarcado que nos han llevado a ser muy hombres de verdad, pero muy poco humanos. Esta es la interpelación que nos han hecho las mujeres. ¿Por qué no escuchamos esa invitación a tejer vínculos amorosos, íntimos y públicos, de equidad, de respeto, de cooperación? Ojalá, en algún momento, la historia del hombre, no la historia de la humanidad, ni la historia de los hombres y las mujeres, la historia del hombre pueda expresarse de esa manera. El balón de fútbol al cuidado de un bebé. Muchas gracias por su paciencia y, como les dije al comienzo de mis palabras, estaré encantado de dialogar con ustedes sobre todo aquello que les interese, que quieran discutir conmigo, que quieran añadir o compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Lomas, por esta conferencia magistral, magnífica, diría yo, porque nos permite ver un tema tan importante como la lucha o el cuidado de la relación entre los géneros desde la perspectiva masculina. Eso es algo que valoro mucho y es algo, creo, que necesitamos difundir. Abro la palabra, los micrófonos están abiertos para quien quiera participar, solo hace falta levantar la mano por si nos amontonamos todos en el mismo momento. Sí. Perdón, creo que no me escucharon, ¿verdad? Una disculpa, no activé mi micrófono. Había dado las gracias al doctor Lomas por la magnífica conferencia que nos acaba de compartir. Creo que es necesario, fundamental, que también la perspectiva masculina de esta transformación de la relación entre los géneros que vivimos se difunda. Es algo que agradezco mucho porque significa que la esperanza está ahí, es irrenunciable y bueno, caminemos a ese mundo que anhelamos de relación de paz y de relación entre los géneros. Abro el micrófono. Quien quiera participar puede hacer una señal, puede levantar la mano, puede pedir el turno. Bien. Maestro Raúl Enrique Ansaldúa, ¿lo escuchamos? Primero que nada, una felicitación al doctor Lomas. La verdad es una conferencia extraordinaria. Hace poco leí un texto de Judith Butler que decía que, bueno, una de las cosas que sucede con el patriarcado, fundamentalmente, es inculcar de la manera en que lo expresa muy bien el doctor Lomas, a través del proceso de socialización. Esta forma de ser hombre que, digamos, violenta y tiene el permiso, entre comillas, más que permiso, la obligación de atacar todo aquello que es feminizable. Es decir, no nada más a las mujeres, sino todo aquello que es feminizable
Y entre ello, creo yo, las nuevas masculinidades que son vistas desde el patriarcado como formas feminizables, y por lo tanto formas atacables. Judith Butler lo dice de una forma muy cruda, formas de ser asesinables. Y sobre qué, por supuesto, hay feminicidio, pero al ataque y al exterminio de lo feminizable. Eso es algo que yo quiero comentar. Gracias. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Porque efectivamente el carácter normativo de la masculinidad hegemónica intenta impedir la emergencia de otras formas de masculinidad alternativas. Bien aquellas que por su orientación sexual se consideran escasamente masculinas, es decir, las formas homosexuales de la masculinidad, bien las formas de la masculinidad que ponen en tela de juicio los estereotipos masculinos y las tremendas violencias que la cultura del patriarcado ha hecho ejercer a los hombres de manera normativa, porque efectivamente es un modelo obligatorio, como usted dice, de masculinidad. Quien se sale de ese camino obligatorio está bajo sospecha. Está bajo sospecha. Es verdad, y tengo que decirlo aunque sea políticamente correcto, que también ha estado bajo sospecha de un sector feminista. Una sospecha que yo entiendo como cautela, porque evidentemente no se trata de que los hombres usurpemos el protagonismo femenino en la lucha por la equidad, ni mucho menos que nos apropiemos de espacios, de tiempos que les corresponden por derecho propio. Pero evidentemente la inmensa mayoría del mundo feminista ha entendido la urgencia estratégica de cooperar con esas masculinidades alternativas, porque, insisto, es que si no estamos condenados al fracaso, o cambian los hombres o no avanzamos de manera significativa. Esto es muy importante. Y efectivamente es posible ya identificar conductas masculinas que se alejan del arquetipo tradicional de la virilidad, que pueden representar incluso referentes simbólicos de prestigio y atractivos para adolescentes y jóvenes. Y eso es importante. Evidentemente no me estoy refiriendo a unas formas, digamos, de masculinidad que reflejan una cierta adaptación táctica a la emergencia femenina. Es decir, una voluntad de los hombres de cambiar alguna cosa para que nada cambie. No estoy hablando de cambios cosméticos, no estoy hablando de cambios estéticos, no estoy hablando del hombre metrosexual. No, estoy hablando de hombres que han entendido casi siempre de la mano de otras mujeres, que no es justificable, los privilegios que han tenido y siguen teniendo y seguimos teniendo por el solo hecho de haber nacido hombres, y que con contradicciones, con dificultades, se ponen manos a la obra para intentar salirse del guión patriarcal y funcionar como hombres, de acuerdo con unos planteamientos de equidad y de justicia. Y efectivamente, yo de lo que huiría es del estigma de feminización de los hombres en este asunto. Es decir, cuando se dice que los hombres que compartimos estas ideas somos hombres afeminados, hombres que estamos sujetos al vasallaje del feminismo, creo que tenemos que vindicar nuestra condición masculina, no con el orgullo de la virilidad tradicional, sino desde la vindicación de que una de las opciones de la masculinidad es ser hombres equitativos. Y que en ese sentido, pues no hay que ser homosexual o no hay que estar sometido al vasallaje de ninguna mujer para entender estas cosas, ¿no? Y por tanto, es evidente que los hombres que de verdad en la esfera íntima o en la esfera pública se comprometen con esta manera de entender lo masculino, pues están bajo sospecha. Y generalmente no gozan de especiales beneficios por ello, porque al fin y al cabo el feminismo ha construido a lo largo del tiempo un espacio de empatía, de empoderamiento, de cooperación y de sororidad que protege a las mujeres ante las agresiones masculinas, pero estos hombres suelen estar aislados. Y también hay que decir que no es solo todo lo que reluce, que también hay hombres que se han apuntado a esto de una manera muy oportunista desde el punto de vista académico, para tener visibilidad, para ganar dinero, para conseguir una cátedra, ¿no? Y que, bueno, luego en la esfera íntima pues deja mucho que desear. Yo conozco a algunos de estos personajes que escriben muchas de estas cosas, pero yo conozco cómo son sus relaciones personales y desde luego no son equitativas, ¿no? Entonces, bueno, con todas las contradicciones, yo creo que efectivamente, como usted dice, o impulsamos
la transformación radical en las maneras de la masculinidad y las acercamos a conductas de equidad y de cooperación con las mujeres, y si no avanzamos en construir referentes simbólicos de prestigio de estas masculinidades alternativas frente a los referentes simbólicos de prestigio de la masculinidad tradicional, entonces poco vamos a avanzar, ¿no? No obstante, se está avanzando. O sea, yo no quiero lanzar un mensaje pesimista. Lo que pasa es que estos cambios no es como cambiar de partido político, no es como cambiar de gobierno, no, es una cosa, llevamos siglos y siglos y siglos y siglos de cultura del patriarcado y esto no se cambia de la noche a la mañana. Pero si uno mira en contexto, quizá más desde Europa que desde Latinoamérica, los cambios que se han producido en la vida de las mujeres y ya empiezan a producirse en la vida de algunos hombres, pues realmente hay que decir que en 40 años hemos avanzado más que en 40 siglos. Gracias, Raúl Enrique. Gracias, doctor Carlos. Gracias, maestro Raúl. Hay una pregunta de Jesús Ugarte Vázquez en el chat. Dice, excelente exposición. ¿Por qué actualmente, en términos de tipificación del delito, el caso de los homicidios de mujeres casi siempre se clasifica como feminicidio, entendido como el hecho de haber matado a la mujer por el simple hecho de serlo, a pesar de que pudiera haber otras razones relacionadas con este delito? Mientras que para los hombres no existe esta clasificación específica por su género, es decir, no se determina que el homicidio en ellos se llevó a cabo por el simple hecho de ser hombres. Bien, este es el debate del concepto de violencia de género. En España la ultraderecha niega que exista la violencia de género. Dice que es igual la violencia de los hombres hacia las mujeres que la violencia de los hombres contra otros hombres o eventualmente alguna excepcional violencia de la mujer hacia los hombres. No, yo creo que el carácter específico de la violencia machista hace que podamos hablar de feminicidios. La inmensa mayoría de los asesinatos de mujeres obedecen básicamente a una concepción de la masculinidad que otorga el derecho de los hombres a acabar con la vida de las mujeres por celos o por otro tipo de razones. Evidentemente, si un hombre atropella a una mujer en un accidente automovilístico y la mujer fallece, no es violencia de género, es evidente, ¿no? Pero lo que entendemos como feminicidios, las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez, el esposo que asesina a su esposa, el ex marido de una mujer que asesina a la mujer y a veces a las criaturas también, eso es violencia de género. También es violencia de género el asesinato de muchos hombres hacia sus hijos. Porque si no estás conmigo, te mato a ti y a la descendencia, ¿no? Eso es así. Y yo tengo una concepción de la violencia de género incluso un poco más amplia que la concepción tradicional. Y es que para mí, por ejemplo, un asesinato homófobo es violencia de género. Es decir, cuando un hombre asesina a una persona porque es homosexual, lo que está es poniendo en evidencia el mandato patriarcal de negar a las mujeres homosexuales su derecho a ser. Y por tanto, yo creo que efectivamente, esto es muy opinable, y no siempre es compartido por el mundo feminista, pero yo creo que hay manifestaciones de la violencia de los hombres contra otros hombres, por ejemplo, la violencia homofóbica, que son manifestaciones de la violencia de género. Porque no son patologías de psicópatas, no, es una construcción cultural. No es un psicópata, se dice con frecuencia cuando un hombre asesina a una mujer y va a la televisora correspondiente y pregunta a los vecinos, dicen, si era un hombre muy normal. ¿No? O sea, esto yo estoy harto de verlo, ¿no? Qué sorpresa porque realmente, bueno, claro, era un hombre muy normal hasta que el mandato patriarcal le salió de no sabe dónde y se creyó con derecho a acabar con la vida de su esposa, porque si no estás conmigo, pues no estás, ¿no? Por celos, por otro tipo de motivos. Entonces, yo sí creo que es necesario entender que los feminicidios es un tipo específico de violencia derivado de una concepción de la masculinidad que entiende que las mujeres deben de estar subordinadas a los hombres y que cuando eso no es así, por la razón que sea, no tienen derecho a la vida, ¿no? Y eso es así. Y evidentemente luego hay otras formas de violencia entre hombres, entre mujeres, entre hombres y mujeres que no son feminicidios, insisto, ¿no? Pero quiero decir, si en un ejército hay una guerra y hay mujeres soldados que caen bajo el efecto de una balacera, pues bueno, eso no es violencia machista en sentido estricto, porque las guerras son tremendamente sintomáticas de la cultura del patriarcado y por tanto no toda mujer asesinada es víctima de violencia de género y por tanto se puede catalogar como feminicidio. Pero ese tipo de delitos, de asesinatos de mujeres,
que un día sí y otro también ocupan las páginas de los periódicos y abren los informativos de televisión, y que son desaparecidas, son violadas, o son esposas, o son novias, o son examantes, o son hijas, son feminicidios. Y esa conducta asesina solo se explica por una construcción cultural de lo masculino que se cree con el derecho a acabar con la vida de las mujeres, porque ese es el mandato patriarcal. Espero que a Jesús Ugarte le haya servido esta explicación, que se puede compartir o no, ¿no? Pero yo creo que es importante subrayar el carácter específico de ese tipo de violencia. Bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Héctor Miguel Rosales Torres. Dice que el día 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, no sea tan conocido como el Día Internacional de la Mujer. ¿Tiene que ver con el sistema patriarcal? ¿Por qué no se difunde igual? Es que yo creo que el Día Internacional del Hombre son 364 días al año. Ese es el asunto. Esto me recuerda también a la vindicación que hacen algunos colectivos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Es que tengo la impresión de que la imagen de que la colega Mónica Muñoz se ha quedado detenida y no tenía conciencia de que me estuvieran escuchando. Respondo a Héctor Miguel. ¿Por qué no, me pregunta, por qué el Día del Hombre, que es el 19 de noviembre, me parece que dijo, no se celebra con la misma intensidad como el Día de la Mujer? Porque el Día del Hombre se celebra 364 días al año. Porque cuando un grupo social como el masculino tiene en diverso grado los privilegios asociados a la condición masculina, me parece que no hay que vindicar nada. Ya lo tienen todo ganado de antemano. Son las mujeres y otros colectivos vulnerables quienes pueden tener un día de vindicación de sus derechos sociales para hacer visible lo que a menudo es invisible, que es el tremendo grado de vulneración que existe de sus derechos. Por tanto, no me parece que sea necesario un Día del Hombre, porque los hombres tienen ya demasiados días. Esto me recuerda, les decía antes, a cuando algunos colectivos homófobos plantean que por qué existe un día del orgullo gay y por qué no existe un día del orgullo heterosexual. Es que el día del orgullo heterosexual son todos los días del año. Lo heterosexual es lo normativo, es lo que se considera natural. Lo demás es el estigma, es lo proscrito, es lo prohibido, es lo antinatural, es lo anómalo. Entonces, todos estos colectivos, sea el colectivo femenino, el colectivo homosexual u otros colectivos marginales y vulnerables como las comunidades indígenas y otras, que tengan un día específico para celebrar sus derechos y para hacer visible la invisibilidad de su vulneración, me parece bien. Y los hombres que somos hombres y somos heterosexuales y no somos indígenas, pues no necesitamos de ningún día para reivindicar el orgullo de ser hombres, porque eso está inscrito en el Código Cultural de las Sociedades Humanas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Muchas gracias, doctor. Tenemos una felicitación en Facebook de parte del doctor José Carlos Vilchis. Dice, gracias por esta conferencia. Bien, muchas gracias a él. Hay algunos minutos más. ¿Alguien más que quiera participar, interactuar con el doctor Lomas? Bien. Pues entonces creo que es momento de despedir esta conferencia y con ella, afortunadamente, digo afortunadamente porque tuvimos un congreso muy satisfactorio. Estoy muy orgullosa de la Unidad Académica de Letras, del cuerpo académico 255 del cual soy parte, con Lidia Olvera y con Valeria Moncada. Acaba de llegar un mensaje, antes de despedirme lo leo. Dice Cecilia Lemus: muchas gracias, una exposición muy reveladora. Es relevante reflexionar sobre nuestra labor docente vinculada a la reflexión sobre la violencia de género. Igualmente es relevante extender esta reflexión a la producción literaria que ya existe y a la que está por escribirse. De Dana Jiménez Nungaray, maravillosa conferencia. Muchísimas gracias por compartirnos sus reflexiones. De Alexa Rodríguez, me encantó la ponencia, un tema muy actual y muy necesario en la sociedad en que vivimos. Así que con estas palabras de alegría le doy el micrófono para despedirse al doctor Lomas y enseguida le daremos también la palabra al doctor Hans, que acaba de conectarse, secretario académico de la universidad, que nos dará la declaratoria de clausura de este congreso.
Gracias, Mónica. Ha sido, como siempre, un placer trabajar con la gente de México. Quienes me conocen, usted lo subrayaba, saben del amor que tengo por la cultura de México, del afecto que tengo por muchas de sus gentes, y para mí siempre tener la oportunidad de platicar con ustedes, de cooperar con ustedes, es un privilegio, algo que disfruto enormemente. Ojalá esta maldita pandemia concluya cuanto antes y permita encuentros que no sean a través de la pantalla, que nos permitan mirarnos, tocarnos, compartir espacios y tiempos y generar un tipo de interacciones aún más ricas que estas de carácter virtual, que son un paliativo maravilloso porque nos permiten establecer comunicaciones muy fructíferas, pero que nunca han de sustituir al estar cuerpo a cuerpo y en directo en los salones de clase, en los espacios académicos, en la vida social, peleando por estas cosas que son, yo creo que las únicas que merecen la pena. Gracias por tanto. Gracias, doctor Lomas. Gracias por ser un amigo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Doctor Hans, le damos la palabra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, directora. También agradecemos, por supuesto, a el ponente y enviamos precisamente un saludo, reiteramos ese saludo, aunque a la distancia, con mucho afecto, con mucho respeto. Doctor, grato haber escuchado por lo menos las respuestas a esta serie de preguntas, muy interesante todas. Muchas gracias, doctor, y así como a los diferentes ponentes, las diferentes ponentes que estuvieron participando en este importante evento. Sin más, si me lo permiten, pues a nombre de nuestro señor rector, el doctor Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se clausura hoy, viernes 19 de marzo de 2021, siendo las 2:25 minutos, declaramos clausurado este importante evento, encuentro, en lo que es el segundo encuentro internacional sobre competencias lingüísticas, literaria y digital, educación y violencia, un tema fundamental no solamente para pensarse, para discutirse, reflexionar, sino en torno a todo esto, poder fundamentar precisamente cómo incidir desde la educación a propósito del tema de la violencia, justo para erradicar este mal social que lacera no solamente a los individuos, sino dando un reconocimiento, por supuesto, a quien estuvo organizándolo, particularmente, por supuesto, a la Unidad Académica de Letras a través de la directora. Mandamos un saludo, por supuesto, a esta gran comunidad a través de la doctora Mónica Muñoz, por supuesto, un reconocimiento al cuerpo académico, a también, por supuesto, también la doctora Nidia Leticia Olvera, que se estuvo trabajando desde la coordinación de educación a distancia. Sin más, deseamos un gran éxito y estamos completamente convencidos de que lo que aquí se dijo tiene un impacto. La palabra siempre tendrá ese impacto, no solamente en lo cognitivo, sino también en el acto. Muchas felicidades. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego, un gusto. Nos vemos el próximo año, el lunes en la escuela otra vez. Gracias, doctor. Hasta luego.